Si te interesan los fenómenos paranormales, los ovnis y lo que en otros medios no se dice, escucha. La Otra Realidad Radio, con la conducción de José Luis Fernández, todos los miércoles a las 21 por Radio 99. La Otra Realidad Radio, el programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. En este inmenso universo, no podemos ser egoístas y pensar que somos los únicos habitantes del planeta más pequeño, la Tierra. Ellos nos visitan. Los gobiernos que los negaban, hoy los reconocen. Aquí comienza La Otra Realidad Radio. Idea y conducción, José Luis Fernández. La Otra Realidad Radio, el programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. La Otra Realidad Radio es parte de Sephora, Comisión de Estudio del Fenómeno OVNI de la República Argentina. Todos merecemos saber la verdad, porque Sephora somos todos. Hola Santa Fe, buenas noches. El gusto de estar un miércoles más haciendo este clásico de los miércoles que llamamos La Otra Realidad, aquí por Radio 99.9 de Santa Fe. Estamos saludando a toda la ciudad, a el país y al mundo que a partir de este momento y por los próximos 60 minutos nos sintoniza. Hoy vamos a tener un programa muy especial porque vamos a tocar un tema que han tocado otros medios, pero nosotros todavía no lo habíamos tocado, que era el 31 Atlas, el asteroide que anda cerca de la Tierra. Algunos decían que iba a pasar, que iba a estrellar. Bueno, hay una teoría, la teoría del bosque oscuro, y es lo que vamos a tratar esta noche aquí en La Otra Realidad Radio de Santa Fe. Material que mucho agradecemos a la investigadora de Azul, provincia de Buenos Aires, Elizabeth Steven, que nos facilita este material para difundirlo esta noche aquí en La Otra Realidad Radio de Santa Fe. Estamos dando las muy buenas noches a nuestros técnicos operadores, el Dani Hamilton aquí en La Otra Realidad Radio, Claudio Trosville en Radio 99.9 y Karina González en la producción del programa. Y también a ustedes que están del otro lado del receptor. Ya, sin perder más tiempo, presentamos a quienes hacen posible La Otra Realidad y después venimos con el desarrollo del programa de esta noche. No toques el dial. Estás en Radio 99, 99.9 MHz. La Otra Realidad Radio. Espacio publicitario. Portal 1111, Día de la Nueva Humanidad. Declaración del Día de la Nueva Humanidad. Mucho se habla de lo nuevo, mucho se desea lo nuevo, pero la cuestión no está en desear, no está en buscar afuera, sino más bien en encontrar adentro. ¿Qué quiero decir? Que cuando uno habla de nueva humanidad debe prepararse, cuando uno habla de nueva humanidad debe trabajar en uno mismo, y eso es un poco lo que hacemos. Festejamos y declaramos el Día de la Nueva Humanidad del 11-11, pero también nos formamos y trabajamos en nosotros mismos para poder encarnar lo nuevo, para poder ser parte de eso que tan maravilloso que viene. Te invito el 11-11 a venir a Capilla del Monte, a festejar la declaración del Día de la Nueva Humanidad y además a trabajar con vos mismo. En el corazón de la conexión espiritual, la conciencia crística se revela como un sendero de transformación profunda. Este 11 de noviembre, en Capilla del Monte, nos reunimos en el tercer encuentro del 11-11 por la nueva humanidad. Un portal numérico que nos invita a la unidad con lo divino. La conciencia crística es un camino espiritual, un viaje interno que nos transforma, llevándonos a un estado de armonía y conexión universal. En este encuentro no solo estaré yo, sino también estará Marcelo Albala, Diana y Patti Pizarro. Todos unidos en este viaje del héroe, creando una nueva realidad. Este tercer encuentro del 11-11 es una invitación a despertar esa nueva humanidad, a elevar nuestra vibración y a formar parte de esa red crística maravillosa
que envuelve a todo el planeta. Te esperamos. Todos nosotros como humanos hemos elegido venir a la Tierra y estar hoy vivenciando uno de los momentos más hermosos y cruciales. Cada uno de nosotros estamos procesando y liberando todos estos ropajes viejos, porque la Madre Tierra ya nos trascendió en un estado de conciencia sutil y amoroso. Creencias limitantes, egos, pensamientos repetitivos, dolores, ya serán caídos. Hoy, la Madre nos espera como humanidad, transformados en cristal de luz que somos. Este 11-11, número espejo, se celebra y te invito a celebrar con nosotros el llamado y la conexión con la nueva humanidad. Todo en uno de los lugares de alta vibración, nuestra Capilla del Monte, en Córdoba. Este llamado es para todos los seres humanos que ya sientan que el cansancio ha sido tremendo y que ahora es momento de abrir sus alas y expandirse y reconectarnos con los hermosos seres que somos. La responsabilidad es de cada uno de nosotros, porque el trabajo es interno y luego en unidad, y así poder dar el salto a esta nueva humanidad. Tercer encuentro, Día de la Nueva Humanidad, hacia la convivencia cósmica. Se va a desarrollar en Capilla del Monte, Córdoba, Argentina, los días 10, 11 y 12 de noviembre, con la participación de Patti Pizarro, Diana Liz, Marcelo Advala y Marcos Valdivia. Informes e inscripción, te podés comunicar al 549 115 178 4504. Te esperamos. La Otra Realidad Radio llega a todo el país y al mundo. La Otra Realidad Radio. Escúchanos por Ovnilogía Santa Fe, Rosario Ovnibar, Quilmes Ovni Buenos Aires, Ovnis en Corrientes, Ovnis en Resistencia, Chaco, Ovnis en San Juan, Grupo Planeta UFO Argentina, Ufología Gualeguaychú, Entre Ríos, Café Ufológico de Mendoza, Café Ufológico de Rosario, Ufología Brasilera, Café Ufológico de Chile, UFO Venezuela, OVNIS en Paraguay, Alerta OVNI Uruguay. La Otra Realidad Radio, el programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. Llegamos a donde vos estás. Búscanos en Facebook. La Otra Realidad Radio. Gran contenido multimedia, los mejores registros, todos nuestros programas. Sumate a la comunidad de La Otra Realidad Radio. La Otra Realidad Radio. Para estar bien informado. ¿Te perdiste algún programa? Podés volver a escucharlos. Entra a iVox.com y búscanos como La Otra Realidad Radio. Todos los programas, a toda hora, en todo el mundo. Si te interesan los fenómenos paranormales, los ovnis y lo que en otros medios no se dice, escucha. La Otra Realidad Radio, con la conducción de José Luis Fernández, todos los miércoles a las 21 por Radio 99. La Otra Realidad Radio, el programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. La Otra Realidad Radio es parte de Sephora, Comisión de Estudio del Fenómeno OVNI de la República Argentina. Todos merecemos saber la verdad, porque Sephora somos todos. La Otra Realidad Radio llega a la red social más importante del mundo por YouTube, todas las semanas en vivo. Búscanos como La Otra Realidad Santa Fe Argentina. Suscríbete, pone me gusta para estar juntos. Seguimos llegando a donde vos estás. Sumate.
Si te apasiona el mundo del misterio y la historia, no puedes dejar de lado la revista Fenómena. En ella encontrarás temas de actualidad y artículos relacionados con la historia, con colaboraciones científicas y reputados investigadores. Tirada mensual online, completamente gratuita. Fenómena, la investigación científica de lo inexplicable. Visita fenomena-es.com y síguenos en redes sociales. Recuerda, todos los meses, revista Fenómena. Volvimos. La otra realidad radio. Fin de espacio publicitario. Estamos en Radio 99, 99.9 MHz. Bien, continuamos aquí en la otra realidad radio de Santa Fe. ¿No sabés que si te perdiste algún programa o nos querés escuchar en vivo, tenés dos formas? Nos escuchás a través de iVoox, buscás en la plataforma de podcast más importante de habla hispana, iVoox. Ahí estamos como la otra realidad radio, todas las semanas, con todos nuestros programas, desde 2011 a la fecha. Y si no, nos podés buscar también en YouTube, buscás como la otra realidad radio Santa Fe. Ahí está nuestra plataforma, están todos nuestros programas y también ahí tenemos algunos informes especiales que tenemos en dicha plataforma también. Bueno, como decíamos, gracias a la investigadora de Azul en la provincia de Buenos Aires, Elizabeth Steven, a quien muchos saludamos desde la otra realidad radio. Seguramente, si no es en este ciclo, va a ser en el ciclo del año que viene, va a estar nuevamente con nosotros. Tenemos ya lo que hemos preparado para el programa de hoy. ¿A qué nos referimos? A el 31 Atlas y la teoría del bosque oscuro. ¿Qué hay de verdad sobre este asteroide? Que hay mucha fake news, hay mucha ciencia ficción. Bueno, vamos a tratar de descubrirlos esta noche en este informe que hemos preparado como tema central de la otra realidad radio de hoy. La escuchamos. Ni en televisión, ni en diarios, ni en radio, y mucho menos en sitios web. Lo que nadie dice, lo contamos nosotros. La otra realidad radio. El programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. En los últimos días de 2025, alrededor de agosto, ha habido mucho revuelo con respecto a la llegada de un visitante interestelar. Un objeto interestelar. No se sabe qué es. Viaja a gran velocidad, tiene un comportamiento atípico y definitivamente no es de nuestro sistema solar. Así que esto ha dado pauta a muchas ideas, muchos conceptos, muchas declaraciones que bien valdría la pena retomar para este programa. Así que esta noche, si usted decide acompañarme, cosa que le voy a agradecer, voy a platicarle acerca de la posible comunicación que los seres humanos han tenido con otros planetas. Sí, ya sé, suena raro. Y suena a que va a haber muchos nombres, muchos datos, muchas fechas, pero le prometo que puede ser interesante. Así que, ¿por qué no se queda? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, comenzamos. El tema OVNI alcanza su punto inicial, vamos a decirlo, cuando ya estalla la bomba, en 1947. Yo creo que todos han oído hablar del incidente aquel de los platillos voladores en Mount Rainier, cuando surge el término platillo volador. Posteriormente ocurre Roswell, que fue el supuesto accidente de una nave extraterrestre, y de ahí para adelante, bueno, esto es una locura. Ha habido desde abducciones, avistamientos, relatos de contactos cercanos del primero, segundo, tercer tipo. Ha crecido la escala entre la escala ampliada, la escala de 4 y 5 tipos, etc. Bien. En medio de toda esta vorágine, en 1950, un físico, uno de los grandes genios de nuestro tiempo, Enrico Fermi,
o Fermi. Enrico, quien por cierto era un hombre de mente muy abierta, muy creativo, planteó una idea que se conoce como la paradoja de Fermi. Y es que él decía, bueno, en el universo hay 100.000 millones de estrellas. Bueno, en nuestra Vía Láctea hay 100.000 millones de estrellas. Con que hubiera unas pocas de estas estrellas que albergaran vida, ya deberíamos de haber hecho contacto. Pero no lo hemos hecho. La paradoja de Fermi es que, teóricamente, debería de haber muchas galaxias en todo el universo que alojaran vida y que esta vida al paso del tiempo habría desarrollado tecnología lo suficientemente avanzada como para viajar en el universo, pero que, sin embargo, no habíamos tenido contacto firme y directo. Así que él planteaba dos opciones. La primera es que estuviéramos haciendo mal las cosas al buscar, y la segunda, que no hubiera nadie allá afuera. La paradoja de Fermi quedó ahí muy fuerte. Sin embargo, en 1961, unos 11 años después, un radioastrónomo estadounidense, Frank Drake, también un experto en todo esto de los radiotelescopios para prácticamente escuchar el cosmos, para captar señales de radio procedentes del cosmos, Frank Drake ideó una ecuación. Lo que hizo Frank Drake junto con su equipo fue plantear una serie de variables, es decir, una serie de datos que en una combinación apropiada nos darían las posibles civilizaciones que existirían en la galaxia. Esto lo hacían sumando, por ejemplo, los tiempos de vida de una estrella, el tiempo en el que alcanza su momento máximo, el número de estrellas, etcétera, etcétera. El cálculo de Drake era demoledor. Alrededor de 40.000 civilizaciones deberían de estar habitando la Vía Láctea, es decir, nuestra galaxia. Eso era preocupante, pero Drake sostuvo, como respuesta a la paradoja de Fermi, que sí podía haber vida. Si en el sistema solar donde usted y yo flotamos en nuestra bonita esfera azul hay vida, y vida inteligente, y vida que ha desarrollado una capacidad tecnológica, era lógico pensar, a partir de la ecuación y de los cálculos probabilísticos, que hubiera otras civilizaciones dentro de nuestra galaxia. Cuando Frank Drake o Enrico Fermi propusieron sus hipótesis y sus paradojas y sus ecuaciones, no conocían algo importante: la existencia de exoplanetas. Sí. En 1992 se descubren los primeros exoplanetas. ¿Qué significa esto? Estrellas que tienen planetas en sistemas solares parecidos a nosotros. Y poco a poco se fue descubriendo algo más. En los años 90, como el 95, se encontraron planetas que podrían tener condiciones propias para alojar agua en estado líquido. Por ejemplo, el 51 Pegasi b. Pero la bomba llega cuando en el 2005 la estrella Gliese 581 es observada minuciosamente y se descubre que tiene planetas. Y no solo planetas, sino que aloja 6 planetas, de los cuales 2 podrían tener temperaturas entre 0 y 40 grados. Bueno, uno de ellos podría tener menos 12 hasta 30. Ideal para la vida. Ideal para alojar agua. Entonces, la paradoja de Fermi como que ya no se ve tan clara. Y más aún, vemos que la ecuación de Drake tiene sentido, porque hemos encontrado muchísimos exoplanetas. Ahora, el problema con Gliese 581 es que, después de que se anunció con bombo y platillo haber encontrado la X del tesoro en Gliese 581g, que es un planeta que estaría en el 6º lugar, surgieron dudas acerca de si realmente era un planeta o si solamente era una masa de gas o algo similar. Esto hizo que se desanimaran muchos, pero la realidad es que la búsqueda siguió. Y con la llegada de nuevos sistemas como el telescopio espacial Kepler, comienzan a darse cuenta que nuestro planeta no es tan único ni tan extraño. El sistema Gliese 581 estaría, según algunos cálculos, a 14 años luz, y según otros cálculos a unos 20. Realmente en distancias cósmicas eso es a la vuelta de la esquina. Pero entonces surge una denominación muy curiosa: los planetas ricitos de oro.
Los planetas ricitos de oro se refieren a planetas que podrían alojar las condiciones propias para la vida. ¿Y quieres saber algo dramático? Para 2020, el telescopio espacial Kepler había encontrado unos 40.000 posibles planetas ricitos de oro en nuestra galaxia, justamente lo que había calculado aquel científico Drake muchos años atrás. Y esto se iba poniendo más de nervios, porque algunos de estos planetas ya estaban más cerca, a tan solo 12 años luz. Imagine usted, y esto es algo que quiero que piense, si nosotros en 125 años hemos desarrollado las telecomunicaciones, los teléfonos inteligentes, los sistemas de comunicación vía fibras ópticas sofisticadas, capacidades de cálculo enormes, ¿qué pudo haber desarrollado una civilización 1000 años más vieja? ¿Qué tienen que nosotros no tengamos? ¿Ya saben viajar en el cosmos superando las barreras de la velocidad de la luz? ¿Ya saben cómo hacer este salto en el espacio? Muy bien, hasta aquí todo lo que le he platicado es como para que nos tomáramos un café usted y yo, debatiendo sobre ideas locas. Pero aquí viene la parte peligrosa. Y es que hace también algunos años un autor, Cixin Liu, escribió una trilogía de novelas de ciencia ficción que precisamente dio origen a la serie de Netflix del problema de los 3 cuerpos. No sé si la ha visto, es muy interesante. Él utiliza lo que llama la teoría del bosque oscuro. Básicamente lo que este hombre sostiene es que el universo es un lugar peligroso. Es algo así como un bosque oscuro, en donde hay depredadores. Y estos depredadores lo que buscan es ocultarse, no ser vistos. Pero cuando descubren a alguien, ya sea a otro animal, a otro depredador o a cualquier cosa, se apresuran a destruirlo, precisamente por temor a ser descubiertos. Es una eliminación preventiva. Esa es más o menos la hipótesis o la teoría del bosque oscuro, y aplicada al cosmos sería algo parecido. Una civilización extraterrestre que tiene su exoplaneta por allá en su estrella y está muy contentito, no desea ser descubierto, para evitar que otro depredador, es decir, otro planeta con otra civilización, lo descubra y lo destruya. Y de hecho hay quienes han ido más allá y proponen que este tipo de destrucción sería una forma de sobrevivir, evitando que civilizaciones más primitivas se desarrollaran. Es aterrador, pero ya lo probamos. Imagine usted una civilización tan desarrollada que puede viajar en el universo y descubre que aquí hay un planeta habitado, y que puede desarrollar tecnología, y que de hecho tiene una huella tecnológica, es un peligro futuro. Lo destruye. Antes de que hiciéramos siquiera un aspaviento o que mandáramos a nuestros valerosos pilotos de combate de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, el planeta estaría destruido. La teoría del bosque oscuro es una respuesta a la paradoja de Fermi. ¿Por qué no se han comunicado? Porque no quieren. Esencialmente es eso. Pero si hacemos caso de la teoría del bosque oscuro, lo ideal sería mantener en silencio, mantenernos ocultos, no hacer nada, que no nos descubran, viajar de incógnito. Y usted ahora mismo que me está escuchando, seguramente estará pensando, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos con esto? Ciertamente se antoja muy sincero el tema de la teoría del bosque oscuro y muy arriesgado. El problema es que ya lo hicimos. Ya abrimos esa puerta oscura hacia el universo peligroso, y dijimos, ¡hola! ¡Aquí estamos! Y si no me lo cree, déjeme que le platique un poco. El asunto del proyecto espacial está en auge, y a alguien se le ocurre inventar sondas. Estas sondas son una especie de satélite que son lanzados desde la Tierra para que vayan viajando por el cosmos. La Pioneer 10 y 11 fueron 2 de estas sondas que deberían de llegar a Júpiter, tomar fotos, mandar información a la Tierra. Era algo increíblemente elaborado. Tenga en cuenta que para 1972 el reloj de cuarzo apenas estaba inventándose. Las computadoras eran prácticamente una sumadora de las que salen en los cereales. Pero eso no es todo. Las 2 sondas llevaban unas placas. Estas placas, colocadas de tal forma que estuvieran protegidas, incluían una información
crítica: la ubicación del planeta Tierra. ¿Sí? Y además tenían esta ubicación, no diciendo somos el tercer planeta, no, ubicando el sistema solar a partir de pulsares, que son cuerpos del universo, cuerpos cósmicos bastante estables, bastante fijos y bastante conocidos. Cualquier civilización de la galaxia podría saber que esos pulsares están ahí. Y luego pusieron un diagramita de cuál sería el planeta Tierra, y para colmo de males pusieron unos dibujitos de un hombre y una mujer. La idea fue de Carl Sagan, el famoso astrónomo, el hombre aquel de Cosmos, el programa de televisión que era apasionante. Bueno, lo pusieron ahí y mandaron las navecitas, con la idea de que en 5 años iban a decir caput. Pues no se apagaron, siguieron viajando. Ahora mismo ya ni siquiera están en el sistema solar, ya siguieron su camino. Pero también tenían un detalle: ambas placas, dentro de las locas ideas científicas, incluían un diagrama del átomo del hidrógeno. Se supone que el hidrógeno es el elemento más abundante del universo. Así es que estaban utilizando eso para ejemplificar la dimensión de los seres humanos. Si este es el tamaño y es esto, bueno, los seres humanos tienen tal medida. Sonaba algo muy sofisticado como para entenderse fácilmente, pero se entiende que si alguien puede viajar en el cosmos, pues sabría lo que significa. No pierda ese detalle, porque mi último punto de las teorías, la teoría del bosque oscuro, lo que nos dice es: no hagas ruido, no salgas, no grites aquí estoy porque te comen. Y lo primero que hicimos fue enviar un mensaje diciendo paz, Lenin. ¿A qué científico se le ocurre mandar eso? URSS. Tenían todo para mandar otra cosa y mandaron eso. Pero no paró ahí. Ambas sondas cumplieron su misión y siguieron de largo viajando. Ahora están a millones de kilómetros de distancia, perdidos en el universo. Ahora bien, si no fuera suficiente, o sea, las dos Pioneer fueron enviadas, creo que a la constelación de Tauro. En el 77 se vuelve a intentar el asunto, esta vez con las Voyager 1 y 2. Esta vez eran más sofisticadas, mucho más elaboradas, y en lugar de la plaquita aquella, tenían un disco. Era un disco muy sofisticado, con un diseño muy peculiar, porque estaba hecho entre siliconas, cobre y forrado de oro. Pero esta vez fuimos mucho más allá, porque incluía información deliberadamente pensada para un posible contacto extraterrestre. Esto no era broma. Es 1977 y desde los años 50 hay teorías que apuntan a que los seres humanos ya sabían de la existencia de civilizaciones, pero en el 77 no se había demostrado que hubiera siquiera exoplanetas. Todavía seguía siendo aquello muy fantasioso, pero los científicos mandaron esto. Nuevamente Sagan y un montón de gente se involucraron. Esta vez el disco incluía canciones, o sea, música, saludo en 55 idiomas, mensajes de los líderes del mundo, incluía sonidos de la naturaleza, sonidos de animales y muchísima información. Y de nueva cuenta se incluía información sobre hidrógeno. Las Voyager fueron un éxito rotundo. ¿Qué significa esto? Hemos tenido un cachivache allá arriba. Bueno, de hecho son varios cachivaches diciendo: allá hay un planeta donde viven unos tipos. Y ya salieron del sistema solar. Y además, conforme se van alejando, siguen enviando señales de radio, en donde nos transmiten información, diciendo: ¡hey! Allá hay unas personas, allá hay un tipo que se llama José Ramón que está platicando de unas cosas locas, vayan a verlo. No es buena idea. Pero no termina ahí el asunto. La información revelaba datos claves sobre nuestra constitución física, sobre incluso algo de ADN, pero la parte más grave había ocurrido 3 años antes. 3 años atrás se había hecho una remodelación importante en el radiotelescopio de Arecibo. Este radiotelescopio, que era un gigante hoy en día destruido y abandonado, tenía el objetivo de captar señales de radio. La idea de esto era escuchar el universo. Y normalmente dentro de los ruidos del universo están estas señales de radio. Dentro del ámbito de lo natural, cada planeta envía una señal propia, no es tecnológica, simplemente es señales propias de cada planeta, de su actividad química, física, etc. Pero en ese año de 1974 se mandó un mensaje todavía más complejo. El mensaje de Arecibo era un mensaje en donde se daban datos sobre nuestro cromosoma, el cromosoma humano, sobre nuestra composición a base de carbono,
sobre nuestro planeta, sobre la ubicación e inclusive había una figura de un ser humano. Todo esto se mandó en código binario, ceros y unos, una cosa muy compleja enviada en señal de radio. Era algo que solamente los científicos podrían captar. ¿Sabe usted en qué frecuencia se mandó? La frecuencia en la que vibra el hidrógeno. Porque es la señal universal. Si es el elemento más abundante, cada elemento emite una señal de radio. Bueno, la señal de Arecibo se mandó con una fuerza impresionante concentrada en la frecuencia del hidrógeno. Y la señal fue dirigida a la constelación de Hércules, al conglomerado de Hércules o aglomerado de Hércules, que es un grupo muy cerrado de estrellas conocido como Messier 13. Se encuentra a 25.100 años luz. Se seleccionaron creo que 6 estrellas y se mandaron diversos mensajes. Nuevamente ubicación, características, código genético. Bueno, de nueva cuenta avisamos, aquí estamos. Durante años los científicos terrestres habían sido cautelosos y se habían dedicado a escuchar el sistema SETI o el proyecto SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence. La búsqueda de inteligencia extraterrestre. Básicamente consistía en estar escuchando. Todo el tiempo estaban escuchando. Esto cambió. Y, de acuerdo con lo que he entendido, en el año 2010, comienza un nuevo proyecto conocido como el proyecto METI. METI es Messaging to Extraterrestrial Intelligence. Enviando mensajes a inteligencias extraterrestres. Ya no solo escuchamos, estamos mandando mensajes. Y adivine qué pasó. Stephen Hawking, el famoso genio de la humanidad, lo que les dijo es una muy mala idea. Históricamente siempre es muy mala idea que dos civilizaciones se encuentren cuando una de estas es inferior tecnológicamente a la otra. Históricamente es una muy mala idea. Hawking, quien era también un físico y un teórico de lo más elevado que podía haber, sostenía lo mismo que decía la teoría del bosque oscuro. Pero los seres humanos a veces somos un poco necios y un poco orgullosos, y se han estado mandando más mensajes. En 2015, los mensajes de METI se han incrementado significativamente. ¿Y qué pasa con todo esto? ¿Ha habido alguna respuesta? Eso depende mucho de cómo lo quiera ver. Cuando digo depende mucho de cómo lo quiera ver, es que algunas de las posibles respuestas rápidamente fueron ninguneadas por la ciencia oficial. Pero eso no es extraño ni es novedoso. Se captó una señal absolutamente inusual. En medio del ruido de fondo espacial que es constante, apareció una señal concentrada, es decir, enfocada. No era una señal abierta como la que suele enviar un planeta o la explosión de una nova o el paso de un asteroide, sino que era una señal concentrada, enviada. Además fue una señal que duró mucho rato, duró 72 segundos. Eso para una señal concentrada significaba que era increíblemente poderosa. Un cálculo hecho años después de la energía que habría requerido enviar esa señal calculaba el equivalente a tener una planta de energía nuclear solamente para enviar esa señal. No se sabe exactamente cuál fue el origen, aparentemente viene de la constelación de Sagitario. Pero la señal captada por Jerry Eggman fue tan extraña que cuando imprimió el papel, la computadora captaba esto y lo traducía a letras y números. Cuando encontró aquello, lo circuló en rojo y le puso "wow", del asombro que había captado. La señal no ha sido identificada, no se sabe para qué estaba allí, y son varias letras. Lo interesante de este detalle es la frecuencia. La frecuencia que tenía era la misma del hidrógeno. Si usted se acuerda, nuestro querido mensaje de Arecibo en el 74 se mandó en la frecuencia del hidrógeno. Estábamos mandando y nos respondieron en la misma sintonía. Se ha dicho hoy en día que no, que probablemente se trató de una señal rebotada de un cuerpo cósmico en una nube cósmica, con un polvo cósmico, con un cometa que iba pasando por ahí y que alguien interpretó mal. La realidad es que no se ha vuelto a repetir. Venía de una distancia muy lejana. No queda claro de dónde. Pero algunos apuntan a que la señal "wow" procedía de una agrupación estelar que un poco más adelante será motivo de plática.
La siguiente parte de la historia, que también ha sido muy criticada, fue el agrograma de Chill-Bolton. Un agrograma es un dibujo que aparece aplastando los tallos de las plantas en un cultivo. Son también conocidos como los círculos del cereal, pero definitivamente esto no era un círculo. Esto era algo diferente. El 21 de agosto de 2001, en Chill-Bolton, en Inglaterra, a un lado de un radiotelescopio, apareció un diagrama que parecía ser una respuesta al mensaje de Arecibo. Si el mensaje de Arecibo se presentaba en forma gráfica, sería algo como lo que le estoy mostrando en pantalla. El agrograma de Chill-Bolton se parece mucho, pero la información es diferente. Mientras que en el de Arecibo que nosotros mandamos, en la frecuencia del hidrógeno, se hablaba de que el compuesto básico era el carbono y todo esto, aquí se hablaba de silicio. Y no solo eso, sino que además apareció a unos metros de ahí una especie de rostro. De una forma diferente, pero un rostro en forma tridimensional. El diseño como tal era complicado porque déjeme decirle que el mensaje de Arecibo estaba en código binario y no cualquiera habría podido identificarlo y mucho menos repetirlo. Sobre todo que esto pasó en la noche. ¿Sí? Y cerca de ahí se encontraban instalaciones militares que estaban en activo. ¿Cuántas personas tendrían que haber colaborado para que este diseño se pudiera hacer en una noche y quedara tan bien que se pudiera leer e identificar? Que bueno, obviamente todo el mundo dijo: están chiflados, eso es un fraude, hay tantos agrogramas por todas partes y todos son fraudulentos, no existe tal cosa. Pero parecía ser un aviso. Si lo vemos desde la otra cara de la moneda, si ya tuvimos la señal WOW que nos hablaba del hidrógeno, que nos hablaba de que había alguien recibido nuestro mensaje y nos habían contestado en la misma moneda, de la misma forma, esto parecía ser una respuesta al mensaje de Arecibo, pero nos lo habían enviado de otra manera. ¿Terminado el tema? No, claro que no. Y esta es la parte que a mí más me preocupa. Al año siguiente, el 2002, apareció otro agrograma, esta vez en Sparsholt, cerca de un radiotelescopio conocido como LOFAR. Esta vez era completamente diferente. Era increíblemente sofisticado. 110 metros de largo, 76 metros de ancho. Un disco con código ASCII. Eso fue lo más extraño. Este disco tenía una serie de niveles. Los sembradíos habían sido aplastados en diferentes niveles. Más arriba, más abajo, lo que se traducía en una forma de mensaje en código ASCII. Y además, un enorme rostro correspondiente con el clásico gris. Le estoy poniendo ahora mismo una imagen de aquello. Este nuevo diagrama tenía un problema todavía mayor. Por la dimensión, las características, solamente era visible desde arriba. Y de nueva cuenta estaba muy cerca de un radiotelescopio. Quizá no estábamos escuchando, como dice la paradoja de Fermi, quizá no estamos escuchando correctamente, no estamos usando la tecnología adecuada para escuchar y nos están contestando de esta otra forma. Pero este mensaje además era muy, muy delicado. ¿Por qué? Porque si usted se acuerda, las dos sondas Voyager llevaban discos. Y estos discos más o menos funcionarían como este. Claro, el código ASCII es un código completamente terrestre, American Standard Code for Information Interchange. Es el código americano para intercambio de información. Pero es algo que se utiliza mucho en las transmisiones radiales. Así que podría tener sentido. Pero la parte más dramática es el mensaje. El disco no tenía información codificada de códigos genéticos, silicios, calcios, lo que fuera, no. Nos hablaba de algo y de una advertencia. Pero la parte más dramática es el mensaje. El disco no tenía información codificada de códigos genéticos, silicios, calcios, lo que fuera, no. Nos hablaba de algo y de una advertencia. Cuidado con los que traen falsos regalos y sus promesas rotas. Mucho dolor, pero aún hay tiempo. ¿Creen que hay bien allá afuera? ¿Que está el bien allá afuera? Nos oponemos al engaño. Conductos cerrándose y un código. ¿Esto era un fraude? ¿O era una advertencia? ¿Alguien escuchó nuestra señal y nos está contestando diciendo cállense la boca y dejen de estar mandando señales? Si se acuerda usted, en el mensaje de Chill-Bolton había un rostro.
Este rostro no parecía ser el de un alienígena, simplemente era un rostro. Y si usted recuerda, a lo largo de los años se ha reportado que algunos de los visitantes son parecidos a los humanos. Los nórdicos, los orientales, son parecidos a los humanos. Pero en el caso del agrograma, del que le estoy hablando en el 2002, aparecía un rostro de un gris. ¿Podría ser una broma nuevamente? Por supuesto que sí. ¿Por qué no? Pero luego comienza a pasar otra cosa rara. Primero, para los años 2000, 2020 se han documentado 40.000 exoplanetas dentro de la zona Ricitos de Oro, y en 2017 nos llega un objeto interestelar, Oumuamua, el mensajero. Hay quienes lo traducen con un larguísimo texto que es mensajero que llega desde el pasado distante. No es cierto. El mensaje Oumuamua es mensajero, pero al repetir Muamua significa primer mensajero. Fue detectado en 2017 y era un objeto largo y estrecho, con un movimiento irregular, y no pertenecía al sistema solar. Venía de lejos, cruzó a gran velocidad y se fue. ¿Qué tiene de raro eso? Uno de los astrofísicos de la Universidad de Harvard, uno de los directores del proyecto Galileo de búsqueda de inteligencia extraterrestre y de planetas posiblemente habitables, un hombre de gran preparación, Abraham Loeb, más conocido como A.B. Loeb, con varios grados y con un montón de publicaciones, se aventuró a decir que esto parecía más un objeto tecnológico. Y de hecho, mencionó que podría ser los restos de un objeto tecnológico. No afirmó que hubiera una inteligencia activa. Simplemente eran los restos de un objeto tecnológico por la forma, por la trayectoria, por lo irregular del objeto. Algún tiempo después, en 2019, apareció un segundo cuerpo interestelar. Este es conocido como el Borisov 2I. En este caso se argumentó que es un cometa, y muchos científicos estuvieron de acuerdo en que parece un cometa. Nuevamente apareció de la nada, llegó al planeta, llegó al sistema solar y salió. En el caso de Oumuamua, lo mismo pasó. Dijeron que era un asteroide, un cometa, los restos de tal y tal. Solamente Abraham Loeb, este científico de origen judío, radicado en Estados Unidos y catedrático y personalidad de Harvard, insistió en que podría tratarse de algo tecnológico. Pero la cereza del pastel acaba de llegar este año. En julio de 2025 se detectó el Atlas 3I o 3I Atlas, un nuevo objeto interestelar, pero esta vez es diferente. Este objeto está teniendo comportamientos extraños, cambios de brillo, una velocidad extraordinaria. La velocidad anda del orden de 200 y tantas mil millas por hora. Es una velocidad extraordinaria, pero además tiene incrementos y decrementos, tiene una elíptica diferente que no corresponde con la gravedad del Sol, es decir, que no está influido por la gravedad del Sol, lo que significa que pudiera tener motricidad propia y una inteligencia activa. Nuevamente, A.B. Loeb intervino y publicó una serie de observaciones en las que señala que esto bien podría ser un objeto tecnológico, pero a diferencia del Oumuamua, que parecía no tener una inteligencia activa, sino ser un despojo, esto sí la tiene. El origen del Atlas 3I es precisamente el lugar a donde se mandó el mensaje de Arecibo. Según algunos cálculos, y precisamente el origen de este objeto, si están en lo correcto estas personas que lo han declarado y no están mintiendo o no están fantaseando, sería el mismo de donde viene la señal WOW. Así que es preocupante. Quizá nos avisaron, quizá nos mandaron un mensajito y no supimos entenderlo, y ahora nos vienen a ver. El problema es que si se cumple la teoría del bosque oscuro, estamos en problemas. Y esto solo lo sabremos hasta diciembre de 2025, cuando este objeto interestelar haya cruzado por atrás del Sol y siga su camino. Si sigue su camino como Juan caminando por la calle, estamos todos muy contentos. Si se da la vuelta y viene para acá, estamos en problemas, porque nos habrían descubierto. Por supuesto que también han llovido todo tipo de acusaciones contra A.B. Loeb, desde fantasioso, cálculos equivocados, falta de información, se apresuró a decir cosas, inventó otras. Bueno, se ha dicho que es un cometa por la cauda, por todo esto, se ha dicho que es un gran asteroide, pero es un asteroide de 5 kilómetros, aunque hay quienes dicen que hasta 20. Viaja a una velocidad extraordinaria.
Y ciertamente Avi Loeb no es un hombre fantasioso. Lo que les ha respondido es también muy interesante. Él ha respondido con la paradoja de Pascal. Esta paradoja dice algo así como: si Dios existe, aun cuando haya una muy pequeña posibilidad de que exista, sería bueno creerlo, creer que existe. ¿Por qué? Porque aun cuando haya una pequeñísima posibilidad de que exista Dios, según el postulado, el premio por haber creído es infinito, así es que vale la pena. Avi Loeb lo que propone es: si estoy equivocado y no es tecnológico, no pasa nada. Aun cuando sea una mínima posibilidad de que sea tecnológico, esté dirigido inteligentemente y sea una amenaza para la humanidad, la posibilidad, aunque fuera mínima, más vale estar preparados. Y ciertamente, ha habido varias señales. ¿Usted qué pensaría? Esta noche no he querido hablar de demonios, aparecidos, fantasmas. He querido plantearles algo que puede ocurrir y que para algunos teóricos sería una muy mala idea que ocurriera. La teoría del bosque oscuro se suma con la opinión de Stephen Hawking en 2010, cuando dijo que las civilizaciones más desarrolladas siempre han dañado a las menos desarrolladas. Valdría la pena repensarnos qué estamos haciendo. José Luis Fernández conduce. La Otra Realidad Radio, el programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. No toques el dial. Estás en Radio 99, 99.9 MHz. La Otra Realidad Radio, espacio publicitario. Portal 1111, Día de la Nueva Humanidad. Declaración del Día de la Nueva Humanidad. Mucho se habla de lo nuevo, mucho se desea lo nuevo, pero la cuestión no está en desear, no está en buscar afuera, sino más bien en encontrar adentro. ¿Qué quiero decir? Que cuando uno habla de nueva humanidad debe prepararse, cuando uno habla de nueva humanidad debe trabajar en uno mismo, y eso es un poco lo que hacemos. Festejamos y declaramos el Día de la Nueva Humanidad del 11-11, pero también nos formamos y trabajamos en nosotros mismos para poder encarnar lo nuevo, para poder ser parte de eso que tan maravilloso que viene. Te invito el 11-11 a venir a Capilla del Monte a festejar la declaración del Día de la Nueva Humanidad y además a trabajar con vos mismo. En el corazón de la conexión espiritual, la conciencia crística se revela como un sendero de transformación profunda. Este 11 de noviembre, en Capilla del Monte, nos reunimos en el tercer encuentro del 11-11 por la nueva humanidad, un portal numérico que nos invita a la unidad con lo divino. La conciencia crística es un camino espiritual, un viaje interno que nos transforma, llevándonos a un estado de armonía y conexión universal. En este encuentro no solo estaré yo, sino también estará Marcelo Albala, Diana y Patti Pizarro, todos unidos en este viaje del héroe, creando una nueva realidad. Este tercer encuentro del 11-11 es una invitación a despertar esa nueva humanidad, a elevar nuestra vibración y a formar parte de esa red crística maravillosa que envuelve a todo el planeta. Te esperamos. Todos nosotros como humanos hemos elegido venir a la Tierra y estar hoy vivenciando uno de los momentos más hermosos y cruciales. Cada uno de nosotros estamos procesando y liberando todos estos ropajes viejos, porque la Madre Tierra ya nos trascendió en un estado de conciencia sutil y amoroso. Creencias limitantes, egos, pensamientos repetitivos, dolores, ya serán caídos. Hoy, la Madre nos espera como humanidad, transformados en cristal de luz que somos. Este 11-11, número espejo, se celebra y te invito a celebrar con nosotros el llamado y la conexión con la nueva humanidad. Tú, en uno de los lugares de alta vibración, nuestra Capilla del Monte, en Córdoba.
Este llamado es para todos los seres humanos que ya sientan que el cansancio ha sido tremendo y que ahora es momento de abrir sus alas y expandirse y reconectarnos con los hermosos seres que somos. La responsabilidad es de cada uno de nosotros, porque el trabajo es interno y luego en unidad, y así poder dar el salto a esta nueva humanidad. Tercer encuentro, Día de la Nueva Humanidad, hacia la convivencia cósmica. Se va a desarrollar en Capilla del Monte, Córdoba, Argentina, los días 10, 11 y 12 de noviembre, con la participación de Patti Pizarro, Diana Liz, Marcelo Advala y Marcos Valdivia. Informes e inscripción, te podés comunicar al 549 115 178 4504. Te esperamos. La Otra Realidad Radio llega a todo el país y al mundo. La Otra Realidad Radio. Escúchanos por Ovnilogía Santa Fe, Rosario Omnibar, Quilmes Ovni Buenos Aires, Ovnis en Corrientes, Ovnis en Resistencia, Chaco, Ovnis en San Juan, Grupo Planeta UFO Argentina, Ufología Gualeguaychú, Entre Ríos, Café Ufológico de Mendoza, Café Ufológico de Rosario, Ufología Brasilera, Café Ufológico de Chile, UFO Venezuela, OVNIS en Paraguay, Alerta OVNI Uruguay. La Otra Realidad Radio, el programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. Llegamos a donde vos estás. Búscanos en Facebook. La Otra Realidad Radio. Gran contenido multimedia, los mejores registros, todos nuestros programas. Sumate a la comunidad de La Otra Realidad Radio. La Otra Realidad Radio. Para estar bien informado. ¿Te perdiste algún programa? Podés volver a escucharlos. Entra a iVox.com y búscanos como La Otra Realidad Radio. Todos los programas, a toda hora, en todo el mundo. Si te interesan los fenómenos paranormales, los ovnis y lo que en otros medios no se dice, escucha. La Otra Realidad Radio, con la conducción de José Luis Fernández, todos los miércoles a las 21 por Radio 99. La Otra Realidad Radio, el programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. La Otra Realidad Radio es parte de Sephora, Comisión de Estudio del Fenómeno OVNI de la República Argentina. Todos merecemos saber la verdad, porque Sephora somos todos. La Otra Realidad Radio llega a la red social más importante del mundo por YouTube, todas las semanas en vivo. Búscanos como La Otra Realidad Santa Fe Argentina. Suscríbete, pone me gusta para estar juntos. Seguimos llegando a donde vos estás. Sumate. Si te apasiona el mundo del misterio y la historia, no puedes dejar de lado la revista Fenómena. En ella encontrarás temas de actualidad y artículos relacionados con la historia, con colaboraciones científicas y reputados investigadores. Tirada mensual online, completamente gratuita. Fenómena, la investigación científica de lo inexplicable. Visita fenómena-es.com y síguenos en redes sociales. Recuerda, todos los meses, revista Fenómena. Volvimos. La Otra Realidad Radio. Fin de espacio publicitario.
Estamos en Radio 99, 99.9 MHz. Bueno, muy bien, escuchamos entonces este interesante informe que habíamos preparado esta noche para todos ustedes, el 31 Atlas, la teoría del bosque oscuro. Puede ser de fábula, sí. Puede ser fake news, sí. Todo puede ser. Hoy en día está muy a la orden, ¿no? Todo lo que tiene que ver con noticias falsas. Es más, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Cuando uno a veces lee una información, y como digo yo siempre, hay que leer e interpretar entre líneas, porque por ahí nos podemos dar cuenta si es una fake news o no. En realidad, yo siempre digo, ustedes tienen que aprender a escuchar. Siempre digo que tanto sea en radio, en televisión, en diarios, en internet, en la notebook, en el celular, en la tablet, en cualquier lugar donde nosotros estamos viendo, tenemos que aprender a interpretar, o como se decía en el viejo tiempo, leer entre líneas, porque pueden ser algunas operaciones, más cuando vienen de lugares de países desarrollados, como es en este caso Estados Unidos. Eso lo tenemos que hacer ustedes también del otro lado del receptor, porque en definitiva, si bien nosotros también a veces aquí estamos como conductor, a veces también nos transformamos en oyente, en lector, en comunicador, ¿no? Y tenemos que aprender a descifrar para que no nos engañen como tratan de hacerlo habitualmente con la fake news. La fake news es una parte, pero hay muchas formas de engañar a la sociedad, sobre todo a través de los medios de comunicación. Siempre lo hemos dicho, ¿no? Que hay intereses ocultos que van más allá de las autoridades formales, sea el país que sea, pero bueno, que nos tratan de disciplinar. ¿Y cómo nos tratan de disciplinar? Bueno, de esa manera, ¿no? Metiéndonos a través, ya sea de algún medio de comunicación, nos tratan de meter esa opinión. ¿Para qué? Para que aprendamos a pensar, para que nos aprendamos a desarrollarnos, para confundirnos. ¿Por qué? Porque una persona confundida es mucho más infiltrable y mucho más manejable también. Por suerte hay programas como este y hay medios como este donde nos permiten mostrar que puede haber otra alternativa, que puede haber otra opinión, no sé si otra verdad, pero sí otra forma de ver las cosas, porque la verdad siempre es relativa y es subjetiva, por lo menos desde mi punto de vista. Bueno, ya estamos en el final del programa de hoy. Les quiero agradecer a el Dani Hamilton aquí en La Otra Realidad Radio, a Claudio Trollville en Radio 99, a Karina González en la producción del programa, a Elizabeth Stime nuevamente, gracias Elizabeth, el cariño de siempre por habernos cedido el material, y a ustedes que estuvieron del otro lado del receptor, escuchándonos en esta hora diferente. Yo los espero el próximo miércoles a las 21 horas, acá en 99.9, para seguir descubriendo, como hace 23 años, esto que tanto nos gusta y nos apasiona, que es La Otra Realidad, el programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. Chao, hasta el miércoles que viene. Llegamos al final. La próxima semana, más entrevistas, más testigos, nuevos casos y la información más reciente. La Otra Realidad Radio. La Otra Realidad Radio. El programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe.